Sí, Pérez, por supuesto. Y no es Fausto Frau, es Fausto Ramos quien está con nosotros, así en el cambio de este martes. Fausto, bienvenido, Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Varias confusiones de nombre. Sí, totalmente. Pero bueno, acá estamos, como corresponde a cada martes. Sí, seguimos hoy con esta columna sobre comunicación que aún no tiene nombre, pero que pronto lo tendrá, espero, en donde indagamos ciertas cuestiones sobre los medios de comunicación, sobre el ecosistema de medios en Argentina. Hoy no vamos a hablar específicamente sobre Argentina, pero sí vamos a estar repasando algunas cuestiones que sí hemos tocado en columnas anteriores, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre China y sobre los medios de comunicación en China. Pero para hablar sobre este tema puntual no elegí simplemente contarles un poco cómo funciona, sino que traje a Seba Schulz, que es un sociólogo, docente de la UNLP y también investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, para que nos pueda contar él un poco sobre este ecosistema de medios en China. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fausto? Un gusto hablar con ustedes. También te saluda Maxi Pérez. En primer lugar, Seba, me gustaría preguntarte un poco sobre la diferencia de las características que tienen los medios de comunicación en China, porque como bien abordamos en esta columna, que siempre lo mencionamos, la característica que tienen los medios de comunicación en Argentina es que están monopolizados en manos de privados, que no es el caso de China, tengo entendido. ¿Cómo funciona el sistema allá? Bueno, sí, a ver, China tiene una característica, digamos, que conocemos, que es el sistema socialista con características específicas, digamos, de eso le llaman características chinas, en las cuales, si bien hay una apertura a determinadas dimensiones del mercado en la vida cotidiana de las personas, hay algunos rubros que sí son propiedad exclusiva del Estado, ya sea su propiedad o su regulación, digamos, y las telecomunicaciones y la comunicación es una de esas áreas, digamos, que en China se consideran estratégicas. Por eso el Estado controla y regula la aparición y la existencia de los medios de comunicación. Digamos, allá hay grandes medios de comunicación del Estado, digamos, tanto a nivel de televisión como a nivel de diario, a nivel de radio. Los grandes medios son estatales directamente, son agencias del Estado, y hay medios privados, digamos, hay medios que funcionan por fuera del Estado, pero cualquier medio de comunicación privado tiene que solicitar la posibilidad de circulación al Estado, digamos, tiene que cumplir determinados requisitos y obviamente está bajo una regulación cotidiana del Estado, digamos, al ser un área, un sector estratégico, es imposible pensar en su monopolización y mucho menos por parte de un privado, digamos, que un privado maneje la comunicación pública y política del país, digamos, eso es... Claro, aunque sean privados, siguen estando regulados por el Estado. Sí, digamos, allá, a ver, en China, en líneas generales conocemos cómo funciona el sistema económico y el sistema político, digamos, entre esas regulaciones que el Estado promueve y dispone en relación al sector de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Esas regulaciones están basadas en un espíritu y una ética que tienen que ver con la promoción de lo que en China se denomina como la armonía, la estabilidad social, la promoción del bien común, y en ese marco, bueno, los medios de comunicación tienen el deber de informar, digamos. Claro. O sea, si bien existen editoriales, uno ingresa a algunos medios de comunicación específicos, sobre todo, por ejemplo, algunos radicados en Hong Kong, los medios realizan editoriales políticas, pero los medios no pueden decir cualquier cosa, digamos. Claro, eso también te quería preguntar respecto a las provincias allá en China, que a pesar de que pueden tener diferentes editoriales, siguen manejando la misma línea, si se quiere, del gobierno, porque también está, como existía acá en Argentina, Telam de alguna forma. Sí, allá está la Agencia Estatal de Noticias, que es la agencia Xinhua, que es, de hecho tiene corresponsalías acá en Argentina, por ejemplo, Xinhua tiene su página en español, tiene su página en inglés y por supuesto su página en chino, y Xinhua es la agencia de noticias estatal. A partir de las
publicaciones de Xinhua, eso después se replica en los distintos medios de comunicación, como pueden ser China Daily, o incluso también en términos de canales de televisión, la agencia estatal de televisión, que, digamos como la televisión pública de China, que es CGTN, pero después hay otros medios que son privados, digamos, China South Morning Post, que es una agencia de Hong Kong, es privada, Global Times, que si bien es una agencia que no es estatal, sí reproduce la línea estatal, e incluso a veces las publicaciones de Global Times son más interesantes porque es un medio mucho más editorial, digamos, si uno entra a Xinhua, que es la agencia de noticias, es muy informativa, demasiado informativa, claro. digamos, son cables informativos. En cambio Global Times es una es la bajada de línea y el posicionamiento político de China, digamos. Y si no se cumple la condición en el medio de comunicación que pone China, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Directamente te cierran el medio o existe una amonestación antes? No, sí, existen advertencias y digamos, si continúa eso, se revoca la licencia. Digamos, generalmente una vez que un medio obtiene una licencia para operar, después es difícil que el medio lleve adelante maniobras antiestatales o antigubernamentales, digamos. Claro. Sí, a ver, el disenso está permitido, digamos, los medios, hay medios de comunicación en regiones específicas de China o a nivel nacional que plantean algún tipo de discusión, pero un medio de comunicación no puede decir Xi Jinping es un asesino. Digamos, claro. Eso en todo caso lo puede decir la justicia, pero no un medio de comunicación. No pueden acusar sin pruebas a miembros del comité central del partido. O sea, los medios de comunicación no pueden promover la inestabilidad y romper la cohesión social. Digamos. Eso también te quería preguntar, porque al estar en manos del Estado, ¿existe en China el concepto fake news? Y sí, por supuesto. A ver, por supuesto, porque... A ver, China tiene una especie de bloqueo comunicacional a las comunicaciones occidentales, digamos. Por ejemplo, en China está prohibido, o sea, los medios, las corporaciones de telecomunicación occidentales tienen prohibida la operación en China. Digamos, un chino común y corriente no puede, entre comillas, porque después hay, digamos, puertas traseras, pero no puede acceder a, por ejemplo, a Twitter, o a Facebook, o a Instagram, y digo puertas traseras porque ya funciona lo que es el VPN, ¿no? Que es un ocultador de IP mediante el cual los chinos acceden igualmente a estas aplicaciones, y estas aplicaciones todo el tiempo están promoviendo fake news. De hecho, generalmente una o dos veces por año se instala y se viraliza en X la idea de que está habiendo un golpe de Estado en China, que está preso Xi Jinping, que desapareció y que hace 2 meses que no se sabe nada del jefe o el director de Alibaba, Jack Ma. Generalmente se viralizan fake news, pero eso está muy controlado en China, digamos, inmediatamente se desactivan, eso no digamos, y si hay medios de China que replican esas fake news, generalmente es porque, bueno, saben las consecuencias que eso puede llegar a tener. Claro, respecto al bloqueo de las redes sociales, me surgía primero la pregunta principal de por qué toma esa decisión y qué beneficio le trae también a ellos, siendo que también tienen acceso de todas maneras. Bueno, a ver, hay dos grandes motivos y los dos están vinculados a la cuestión de la seguridad nacional. Digamos, como yo decía antes, en China las telecomunicaciones y las comunicaciones son sectores estratégicos porque se vinculan con la seguridad nacional del país, en un contexto de, bueno, confrontaciones, de guerra híbrida a nivel mundial. Entonces las telecomunicaciones aportan a la información y a la formación de los ciudadanos de tu país. Entonces China no permite que agencias y corporaciones extranjeras sean las encargadas de formar e informar a los habitantes de China. Digamos, China tiene su propio ecosistema de redes sociales que en su gran mayoría son privadas, digamos, tanto por ejemplo WeChat o por ejemplo las empresas de Tencent o de Alibaba, que son las redes sociales que usan los chinos, son todas privadas, digamos, son sus propietarios son empresarios chinos que no tienen que ver con el Estado. Y en esas redes circulan, obviamente circula información, incluso muchas veces circulan cuestionamientos al gobierno. Eso, si bien está regulado, digamos, o sea, no se puede salir a decir en el Twitter chino Xi Jinping asesino. Hay un
una libertad de opinión relativamente regulada. Ahora, por otro lado, la segunda gran causa tiene que ver con los datos, digamos. Estamos en una etapa de transición tecnológica en donde los procesos denominados como nueva revolución industrial, que tienen que ver con el desarrollo de algoritmos, la Big Data, son procesos centrales. Lo que China no abre es la posibilidad a que empresas occidentales entrenen y desarrollen sus algoritmos utilizando los datos que provee la población china. Digamos, China no le va a regalar los datos de 800 millones de usuarios de redes sociales a corporaciones occidentales que entrenan esos algoritmos para operar después sobre la propia población china. Entonces, por esas razones, más allá de que después en la práctica hay gente que los utiliza, eso no está masivamente instalado, digamos, no es que fácilmente ni que toda la población china usa redes occidentales. La gran mayoría de los chinos, te diría el 90% de los chinos utiliza las plataformas y las redes sociales propias que se desarrollan en China. Sebastián, ¿cómo estás? Maxi Pérez te saluda. Y yo te escuchaba atentamente y se me vienen un par de cosas, ¿no?, sobre las que te quiero consultar. Uno que es sacando lo que podríamos denominar el concepto de libertad de expresión, donde quizás en el modelo norteamericano, ¿no?, al menos se pregona, ¿no?, una mayor amplitud. En términos de regulación y estrictamente regulación no encuentro diferencias, ¿no? Es decir, yo la verdad que la regulación sobre los medios, los requisitos para obtener una licencia que son muy complicados en países occidentales, sobre todo en Estados Unidos, el esfuerzo para la no conformación de monopolios, ¿no?, y demás. Y sobre todo esto último que mencionabas respecto del uso de la información, de la Big Data que aportamos voluntariamente a través de las redes sociales, casi que pone al gran país del norte, ¿no?, al paladín de la libertad, en igualdad de condiciones con el gigante comunista malo de Oriente. Uh-huh. Sí, a ver, el gobierno chino generalmente cuestiona esta idea occidental de libertad de expresión. Porque, a ver, en Occidente, en un proceso que se tiende permanentemente a la monopolización de los medios de comunicación o incluso a la conformación de grandes conglomerados mediáticos que en la práctica terminan monopolizando la capacidad de informar y de formar, la idea de libertad de expresión es hipócrita, por así decirlo, porque claro, no todos tenemos libertad de hablar. La palabra de cualquiera de nosotros no vale lo mismo que la palabra del editor del diario Clarín o del New York Times o del Washington Post. Entonces, es ficticia la supuesta libertad de expresión que promueve Occidente, y en realidad, bajo el paraguas falso de libertad de expresión, se esconde la libertad de los grandes conglomerados mediáticos de decir y hacer lo que quieran, y de incluso de operar y desestabilizar gobiernos que no les sean afines, ¿no?, gobiernos nacionales y populares. Eso es lo que terminan haciendo los medios de comunicación, amparándose en la idea ficticia y falsa de libertad de expresión. Me gustaba a mí el concepto que usaban, ¿acordás del movimiento de indignados en España, que desarrollaron la idea de que el vicio de nuestras democracias es que no son democracias del pueblo, sino democracias de las corporaciones? Es un poco eso, ¿no? La idea de que la corporación mediática es casi propietaria de la palabra y define qué es libertad de expresión y qué no. Exactamente. A ver, yo creo que quizás la diferencia principal, digamos, retomando un poco la reflexión que vos hacías, Maxi, entre... A ver, yo trato de hacer el paralelismo con el caso argentino, ¿no? En el caso argentino, cuando se discutió en nuestro país la ley de servicios de comunicación audiovisual, había un espíritu de romper con los monopolios mediáticos, empoderando a la comunicación popular o a los medios alternativos, a los medios comunales que reflejan las realidades de los territorios, digamos, empoderar una comunicación más de abajo hacia arriba y más comunitaria. Yo creo que eso, por lo menos en China, es distinto, porque sigue habiendo una idea de comunicación
de arriba hacia abajo, digamos, de comunicación estatal, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, de provincias o a nivel de municipios, que es donde el Estado es el encargado de impulsar la comunicación, ya sea directa o indirectamente, digamos, porque hay una idea de que el Estado es la institucionalización del pueblo, ¿no? Claro. Acá, quizás en Argentina, hay un énfasis más fuerte en las organizaciones comunitarias, como encargadas de llevar adelante la comunicación, por lo menos en el espíritu de la ley de medios. En China todavía, o quizás por su idiosincrasia y por su cultura, el Estado sigue teniendo un rol más preponderante, aunque sí hay una habilitación a la conformación de medios privados de pequeña escala, ¿no? Como se denominarían quizás allá los medios comunitarios. Pero no es que cualquiera puede abrir un diario o poner una radio, digamos, eso en Chile no está permitido. No es que si yo mañana con un grupo de amigos queremos poner una radio, nos alcanza con poner un estudio, prender un stream y hacerlo, digamos. Allá hay que pasar determinados filtros, solicitar autorizaciones, presentar los planes del programa, etcétera, digamos. Hay una regulación mucho más fuerte del Estado porque hay una mirada mucho más fuerte acerca de la importancia de lo que se comunica. Una maravilla. Y respecto a la carrera tecnológica que lleva Estados Unidos con China, ¿hoy en qué situación están? Bueno, es una confrontación, yo creo que es abierta y que está muy profundizada en este último tiempo porque en algún punto es la verdadera causa de la batalla entre Estados Unidos y China, que es este proceso de cambio tecnológico. A ver, cuando nosotros estudiamos los procesos de transición hegemónica o de cambio hegemónico, el componente central de esos procesos de cambio es qué país encabezó la revolución tecnológica, digamos, qué país encabezó la revolución productiva, que son los procesos previos a la conformación de nuevos hegemones o de nuevos ciclos hegemónicos. Tenemos Gran Bretaña encabezando la primera, la segunda revolución industrial, Estados Unidos encabezando la tercera y la cuarta revolución industrial, y hoy estamos en proceso de desarrollo de esta cuarta, quinta revolución tecnológica que, a diferencia de las anteriores, la está encabezando un país no occidental, que es la República Popular China. Y eso lo que posibilita o lo que genera es una profundización del declive de Estados Unidos y un ascenso de la República Popular China. China está encabezando el desarrollo de tecnología 5G, ya está desarrollando el 6G, China está a la cabeza de los desarrollos de inteligencia artificial, de robótica, de nanotecnología, de investigación cuántica, y eso posiciona a China de una manera mucho más fuerte en estos procesos de cambio. Por eso hay una preocupación tan grande en Estados Unidos y una política de bloqueo al desarrollo chino, pero también de fuerte financiamiento de las empresas locales, digamos, la cantidad de dinero que Estados Unidos destina al desarrollo de nanotecnología, de microchip, de semiconductores, el financiamiento a Google, a Facebook, tiene que ver un poco con eso. Bueno, Sebas, te quiero agradecer porque realmente sos muy claro al momento de explicar, siendo que es un tema que tiene un montón de capas. Por último, te quería preguntar también, ¿qué cosita replicarías del sistema chino acá en Argentina? De ese sistema de medios. Es difícil, porque yo, a ver, soy partidario de estudiar el sistema chino en general, económico, político, comunicacional, pero creo que es difícil copiar porque somos idiosincrasias muy distintas en términos del rol que le dan los chinos al Estado, de la importancia de lo colectivo por sobre lo individual. Yo en principio sí creo que tiene que haber un espíritu de mucha más intervención del Estado, porque el Estado es la materialización de los intereses de un pueblo. Digamos, el Estado, con una participación del Estado en la regulación y en la promoción de la comunicación pública, popular, es la única manera que este tipo de comunicación se desarrolle y que rompa con los conglomerados privados telecomunicacionales, las grandes corporaciones, que son las que después terminan incidiendo en la política pública, poniendo y sacando gobiernos, poniendo y sacando jueces, haciendo lobby para la sanción de leyes. Digamos, si las corporaciones económicas, mediáticas,
siguen ordenando la política, bueno, yo creo que va a ser difícil el impulso de proyectos quizás más inclusivos. Por eso creo que el Estado es un agente fundamental en este proceso. Sí, sin lugar a duda. Bueno, Seba, muchísimas gracias por los minutos que nos brindaste y te estaremos también comunicando en un futuro para volver a charlar sobre los medios de comunicación y China. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Sebastián Schulz, sociólogo, docente de la UNLP y investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la universidad. Interesante la charla, esta mirada, ¿no?, sobre el tipo de regulación y el concepto el concepto aplicado de libertad de expresión, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que ahí es donde tenemos la principal diferencia, mundo occidental versus mundo oriental. Sí. Después se puede dar la discusión, obviamente que se puede dar la discusión, porque justamente la ley de medios en Argentina lo que buscó, ¿cuál era la idea? Multiplicidad de voces, se decía, sí, ¿no? Multiplicidad de voces. Pero hay un tema y hay un dato frente a la igualdad de condiciones o no de cómo comunicar, ¿no? En alguna charla previa de esta columna, yo recordaba las críticas del ya fallecido Jorge Lanata a la radio de los Wichis, ¿no? Cuando decía, pero ¿quién va a escuchar la radio de los Wichis? Y la respuesta era obvia, los Wichis. El punto es, justamente, es lo mismo un medio de comunicación marginal, marginal en términos de público, enfocado específicamente en un lugar determinado, territorial, que un medio de comunicación más abarcativo. No, la verdad es que no. Entonces no hay tampoco garantía de multiplicidad de voces en ese sentido, salvo que, y acá entramos a transitar esa línea fina, salvo que sea el Estado el que garantice igualdad de condiciones. Ahora, bueno, después discutamos cómo se hace eso, ¿no? Cómo se hace para hacerlo de manera equilibrada. Está bien que la misma cantidad de horas para una minoría, horrorosamente lo estoy diciendo, pero no importa. Está bien que una determinada minoría tenga un X tiempo en los medios nacionales frente a otro. Todas las minorías tienen que tener la misma cantidad de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es complejo, pero es interesante entender, a ver, no hay libertad de expresión, porque hay direccionalidad en los medios, porque hay criterios editoriales y porque hay decisiones empresarias de fondo, inclusive en China. Inclusive en China, y por eso también quería traer a Seba para poder también indagar un poco en esta cuestión de este multipolarismo, en estos dos puntos, que a nosotros nos pega claramente la ideología estadounidense, si se lo quiere. Y también se ve mucho, hace creo que 2 semanas vi un video de Elon Musk que estaba dando una entrevista, o no me acuerdo si no fue un tweet, lo voy a traer en la columna que viene, en donde él decía que ahora ya no existen más los periodistas directamente, porque ahora cualquier persona, cualquier ciudadano con un teléfono puede simplemente contar lo que está viendo y narrar su realidad. Ahora cada uno puede ser el propio periodista de la gente, como si fuera tan fácil informar en general, y eso nos llega a nosotros, porque es la ideología que estamos hoy en día, si se quiere, abordando, porque también cuando digo abordando, el presidente de la nación también replica el mismo mensaje que está dando Elon Musk, e incluso, bueno, no para de publicar todo el tiempo que habría que odiar más y más a los periodistas. Eso es una expresión de esta misma línea ideológica que tiene Elon Musk y Estados Unidos. Bueno, hay 2 cosas ahí. Uno, Elon Musk es el dueño de X, ¿no? Entonces, por supuesto que si vos sos el que puede activar o desactivar el canal, ¿no?, el principal canal de comunicación, vas a querer, ¿no?, que todo pase por ese canal de comunicación. Está claro, ¿no? Entonces no nos olvidemos de esto. Sí, mientras más tiempo, más dinero. Cuando Elon Musk habla de redes sociales, ¿no?, y demás, habla de X, de lo que nosotros todavía denominamos Twitter. Yo por lo menos me cuesta decirle X y le sigo diciendo Twitter en muchas oportunidades. Ahora, el otro punto es que el concepto de periodismo es un poco más complejo que el de un pibe con el celular mostrando lo que pasa. Mostrar lo que pasa lo podemos hacer todos todo el tiempo, de hecho lo hacemos. Sí.
el concepto mismo de registro se modificó desde la aparición de las redes sociales. Antes una fotografía, una foto, una imagen o un video tenía como finalidad transmitir, mirá lo que hice, mirá dónde estuve. Hoy es la inmediatez, mirá dónde estoy, en este momento, en tiempo real, mirá cómo está ocurriendo. Ahora, el problema es que no todos disponen de las mismas herramientas para acceder a la información en crudo. Y ahí es donde aparece el periodismo, con una rutina, con determinados elementos interpretativos, para acercarte a la información de una manera un poco más completa. Porque yo puedo charlar con quien sea, si vos, en la entrevista que acabás de traernos, no presentabas a Sebastián Schultz como un sociólogo especialista en China, yo era una charla de amigos, de alguien que conocías vos, por poner ejemplo, que tenemos más al alcance de la mano, el que tenemos más al alcance de la mano. Digo, si no poníamos contexto en esta charla, que seguramente iba a resultar interesante igual, pero si no poníamos contexto, si no estaba Fausto preguntando por los casos argentinos, por la regulación, si no estaba yo recordando alguna otra situación similar, que es la que enriquece justamente el relato. Y eso es el periodismo. Yo digo, el periodismo es contar historias, pero contar historias no es solo contar historias. Digo, pues no es agarrar el celular y decir, uy, mira, acá chocaron. Bueno, a ver, ¿en qué contexto? ¿A qué hora chocaron? ¿Quién venía? ¿Quién tenía paso? ¿Quién no tenía paso? ¿Qué hizo la policía? ¿En qué condiciones estaba? Todo eso no lo hace alguien con un teléfono. No. Todo eso no lo hace alguien con un teléfono. Por eso yo creo que, aunque parezca una defensa corporativa, todos aquellos que estamos de este lado del micrófono, hoy nos toca hacer esa defensa, pero que es una defensa como la que están haciendo. Ayer hablábamos con Leo y Lorenzo, el resto de los profesionales que son colegiados, nosotros no. No es una defensa corporativa, no nos defendemos a nosotros mismos. No, los defendemos a ustedes que están del otro lado, porque si todos son periodistas, es decir, todo da lo mismo. Todo da lo mismo. ¿Y qué es realmente lo que pasó entonces? Si todos tienen una verdad relativa que se puede convertir en absoluta de un momento a otro. Sí, la situación con Twitter y las redes también es recontra compleja porque se da también una multiplicidad y una expansión de mensaje también muy grande. Ustedes imagínense, digo, en otro momento le podemos charlar sobre más que nada también discurso de odio que suele circular mucho en Twitter, pero un mensaje de La Nación que puede tener un contexto con el que quizás yo personalmente no estoy de acuerdo y que para mí incluso construye un discurso de odio, al mismo tiempo es replicado por 2.000 personas que siguen replicando el mismo mensaje que ya viene de hace mucho tiempo más. Entonces se da una interdiscursividad que realmente es muy compleja. Pero bueno, para eso está esta columna. Exactamente, te iba a decir eso, que agradezco esta instancia, ¿no? Para discutir estos temas e ir incorporando elementos que nos permitan interpretar la lectura correcta de medios, que en definitiva de eso se trata. Gracias, Fausto, por la columna de esta semana. De esta manera hemos llegado al final.